Hola, buenos días. Te invito a esta nueva meditación para hoy lunes 1 de agosto. Y comenzamos con esta oración. Jesús, creo que verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y hoy, al igual que llamaste a Pedro, me llamas porque quieres tener un encuentro conmigo en esta oración. Mi camino no siempre es tu camino. Por eso pido la intercesión de María Inmaculada para así poder seguir tu ejemplo, no dudar nunca y seguir siempre el camino que me propones. Amén. La palabra en este día nos muestra a Jesús yendo al encuentro de sus discípulos, caminando sobre el agua. Relato ya conocido por nosotros y precedido, como siempre, por gestos y palabras que nos iluminan y enseñan. El Señor, después de estar con sus discípulos y la multitud, envía a sus discípulos a la otra orilla, para así poder Él quedarse solo a orar. Aún en medio de los pedidos y requerimientos de la multitud, de todo lo que hay que hacer, Jesús se hace el tiempo y tiempo largo para estar a solas, para orar, para luego salir nuevamente al encuentro de sus amigos. Qué bueno es aprender de Jesús y renovar nuestro compromiso de tomarnos el tiempo para poder estar a solas con aquel que sabemos que nos ama y que da sentido a cada paso y cada acción en nuestra vida, que nos renueva y nos capacita para salir también al encuentro de nuestros hermanos y amigos. Jesús, después de orar, sale al encuentro de sus amigos que estaban en la noche y en medio de la tormenta, de la tempestad, sacudidos por las olas. Así nos dice la palabra. Lo cual genera en un primer momento más miedo en los discípulos, porque creían que era un fantasma, y luego regalarnos este hermoso testimonio de Pedro, que se lanza, que se juega, que se tira al agua para ir al encuentro del Señor y recibir también de Jesús, en medio de su duda, de su miedo, de su hundirse, su mano que rescata, su mano que levanta, su mano que salva. Como tantas veces de cara al Evangelio, hemos de reconocer que todos somos como Pedro. ¿Cuántas veces, como a él, el Señor nos ha llamado a la aventura de seguirle, de caminar por sobre los mares de este mundo? ¿Cuántas veces nos ha llamado Cristo a poner solo en Él la confianza, a tener fe e ir confirmando a otros en su fe? Y no obstante, ¿cuántas veces, también como Pedro, sentimos que nos hundimos apenas dar 3 pasos y que las certezas de nuestra fe se ahogan frente a todo tipo de dificultades, males y pecados? Este Evangelio es, entonces, para nosotros, porque en este Evangelio Pedro acierta en lo que se debe hacer frente a la angustia, frente al ahogo, frente al mal que nos aborda, frente al pecado que nos gana la pulseada. Se trata de hacer 2 cosas. La primera, gritar con fuerza en la oración, en el sagrario, de cara a Cristo. Gritar con fuerza, Señor, sálvame. Y lo segundo, levantar las manos, permitiendo así que el Señor tenga de dónde agarrarnos. Muchas veces en la vida, cuando pensamos que no es posible salir a flote, hemos de reconocer que nos falta oración y nos falta poner medios, levantar los brazos, apostar por salir adelante. Es decir, hemos dejado de recurrir a Cristo y hemos acabado por bajar los brazos. Así, angustiados, desesperanzados, nos gana el mar, nos gana el ahogo y nos hundimos. Por eso ahora te pregunto, ¿te visita la desesperación? ¿Te atrapó el pecado? ¿Te sientes ahogado? Levanta los brazos y grita a Dios entonces, Señor, sálvame. ¿Pensás que has quedado solo? ¿Crees que la tormenta será eterna? ¿Solo ves que tu barca y tu vida se zarandea? Entonces, levanta los brazos y grita a Dios, Señor, sálvame. El Papa Francisco, comentando hace años este Evangelio,
decía con mucha razón que una de las formas de ahogo que más nos alcanza a los hombres y mujeres del siglo XXI era el pecado. Sí, sí, el pecado, porque el pecado es una de las formas de hundimiento más fuertes que hay a nuestro alrededor. El gran problema de los cristianos de hoy es que muchas veces perdemos la sensación de pecado. Incluso creemos que hablar de pecado es algo pasado de moda, y así vamos por la vida, hundiéndonos de a poco, pero sin enterarnos del ahogo, hasta que un día, cuando nuestra línea de flotación se ha perdido, sentimos entonces que nos habita una angustia tal que no vemos la salida. También, en este caso, el Evangelio de hoy nos da la clave. Reconozcamos nuestros ahogos, reconozcamos nuestros pecados a tiempo y levantemos las manos y gritemos con Pedro, que él bien sabe de pecados. Gritemos, Señor, sálvame. Porque en el pecado, como en toda situación de angustia y hundimiento, hemos de reconocer finalmente que no salimos a flote por nuestros propios medios, sino por la mano de Dios que nos sostiene y nos salva. Pedro jamás olvidará esta experiencia de haber sido salvado de su ahogo. Fue justamente eso lo que lo salvaría más adelante, cuando al igual que Judas acabó por negar a Cristo, hundiéndose así hasta el fondo. Siempre me pregunto, ¿por qué a diferencia de Judas, Pedro no se suicidó o Pedro no se ahorcó? La respuesta la creo hallar en este Evangelio. Pedro recordó que a un traidor, a un negador, aún hundido en lo más profundo de su pecado, Cristo podría salvarlo. Lo único que tenía que hacer era volver a remarla, volver a levantar los brazos, volver a decir, Señor, sálvame. Pidamos entonces en este día una gracia enorme, la de no olvidar jamás que por más hundidos que estemos, por más desesperanzados o ahogados que vivamos, siempre nos quedará la posibilidad de volver a levantar las manos y gritar con fe, Señor, sálvame. Que así sea. Oración final. Padre nuestro, tú que nos amas incondicionalmente y siempre tienes paciencia con nosotros, aumenta nuestra fe, en especial en estos tiempos de tormenta e incertidumbre. Necesitamos que nos tomes de la mano para no hundirnos en nuestros miedos y poder así entrar a la barca contigo para encontrar la calma que tanto buscamos. Amén. Y finalizamos este lunes con una canción. Señor, dame tu gracia, porque quiero gozar de la oración como lo hacía Jesús, que te buscaba en el lugar donde sabía que podía encontrarte. Deseo experimentar la libertad, la paz y el gozo de la auténtica oración al saberme apartarme de todo y de todos, para en la soledad de mi propio yo abrirte mi corazón, con esa firme decisión que rompa mi inercia, mis dudas y también mi mediocridad. Hasta mañana. Permaneced como María al pie de la cruz y seréis consolados. Comienza el día con la oración, aférrate solamente a Dios, que nos inquiete tu corazón. Por más altas que sean las olas, el Señor es más alto. Espera, la calma volverá. Órate en fe y no te preocupes, no te preocupes. Ora y ten fe, háblale a Jesús con tu corazón.
siento, sin ti desfallezco y caigo. Quédate conmigo, órate en fe y no te preocupes, no te preocupes, ora y ten fe, órate en fe y no te preocupes, no te preocupes, ora y ten fe. Ten fe.